Las habilidades quiere decir, soy hábil para algo de forma natural o he desarrollado una habilidad a través del tiempo, a través de mi trabajo, a través de otros emprendimientos que he hecho, pero el potencial quiere decir la capacidad de crear, la capacidad de lograr, la capacidad de éxito, esa capacidad todos la tenemos y ese es el potencial. Y se diferencia de las habilidades, te digo, porque hay habilidades natas, nosotros nacimos con una habilidad para algo, algo que se nos dé natural, algo que queremos hacer naturalmente. Entonces, todos tenemos potencial. Ese sería nuestro punto número uno. ¿Qué es el potencial? La capacidad que tenemos para crear, para desarrollar, para lograr, para tener éxito. Ese es precisamente el potencial. Nuestro segundo punto dice, ¿qué es el miedo? Mira, hay muchas formas de miedo, pero el miedo en el emprendimiento no es ese miedo, miedo para viajar o para subirte a un avión, no es ese mismo miedo, porque esos miedos que nosotros tenemos de esa naturaleza son por un evento y son solamente una vez. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solamente una vez se van a presentar en mi vida. Por ejemplo, si yo voy a viajar o voy a viajar en un avión y a mí no me gustan los aviones, entonces eso quiere decir que tal vez no me toque viajar hasta dentro de otro año, pero el emprendimiento es constante, es todos los días. Si tú quieres emprender y si tú eres una emprendedora, eres una profesionista, eres una persona que tiene un negocio, pues eso es todos los días. Entonces, el miedo en cuestión de eventos, pues eso lo tenemos todo. De pronto, por ejemplo, yo tengo miedo a subirme a los juegos mecánicos, eso es un hecho. No me gusta, no es algo que yo prefiera subirme a los juegos mecánicos. Sin embargo, otras cosas sí sé, o sea, sí quiero. Por ejemplo, hablar en público me encanta, me súper encanta hablar en público, me súper, súper fascina hablar en público, eso es algo que a mí me llena, pero habrá personas que eso sea lo que les dé miedo. Los miedos son como muy relativos. ¿A qué son miedos? ¿A qué son relativos los miedos? Pues depende de lo que quieras hacer, depende de lo que no te atrevas. Pero si nosotros hablamos del miedo al emprendimiento, no es miedo a emprender, no es miedo a hacer algo, no es miedo a vender algo, no es miedo a hablarle a las personas. Es un miedo que va mucho más allá. El miedo, este miedo del que yo les hablo en el emprendimiento, es un miedo que no es miedo, te digo, a ir a vender o a ir a llevarles a las personas o a ir a invitar a las personas a algo. No estoy hablando de ese miedo. El miedo que nosotros tenemos, por ejemplo, es el miedo al éxito. Por eso nosotros no tenemos éxito. Es miedo a recibir de más. Es miedo a decir, miedo al dinero, por ejemplo, ese tipo de miedos que no nos permiten ir más allá. No se trata de miedos así como, es que tengo miedo de ir a venderle a mi vecina. Ese miedo es más sencillo de trascender, porque ese miedo lo trasciendes. Aquí la cuestión es que cuando tú te das cuenta que no estás teniendo éxito, es ahí donde dices qué está pasando. Si hago mucho, si le echo todas las ganas, si lo hago con mucha pasión, ¿qué es lo que está pasando? Hay miedos escondidos muy sutiles que te sabotean. Miedos que te sabotean, miedos que te dicen no, por ahí no. Entonces, ese es el miedo que te impide el éxito, ese miedo sutil, ese miedo que no se ve, no el miedo que tú intuyes. Por ejemplo, tú puedes tener una persona en tu equipo y decir, oye, yo le veo mucho potencial, pero por algo no tiene éxito, incluso nosotras mismas. ¿Por qué no tenemos éxito? Porque son esos miedos, miedo al éxito, miedo a crecer, miedo a ser abandonado, miedo a ser juzgado. Y esos miedos son mucho más sutiles que cualquier otro miedo, porque ese miedo es como si fuera un fantasma que se mete dentro del emprendimiento y no te permite avanzar, no te permite y no te va a permitir. Es muy complicado, mucho, muy complicado que ese miedo te permita seguir avanzando. Entonces, cuando hablamos de qué es el potencial, todos tenemos el potencial para crecer, pero el miedo nos impide hacerlo. Pero no es un miedo que tú puedas localizar, no es un miedo que puedas identificar así nada más porque sí, y no es un miedo que se quite haciendo algo. No, no, no. No es ese tipo de miedos el que tenemos el emprendimiento. Mira,
Yo veo montones de mujeres queriendo emprender y haz de cuenta que las veo con un potencial enorme sin tener éxito, sin tener éxito. El éxito que sea congruente con lo que están haciendo, con la pasión que le están poniendo. Y muchas mujeres terminan abandonando su emprendimiento porque definitivamente drena la energía ese emprendimiento, porque no han identificado los miedos que te jalan hacia atrás, porque esos miedos son fantasmales, por así decirle, porque es un miedo que no puedes identificar así como así. Es un miedo. Tú dices, yo no sé por qué, le pongo todas las ganas, soy la persona más disciplinada, hago esto, y no. No, ya he emprendido aquí, he emprendido allá, he emprendido allá. Yo siento esa cosquillita, como les decía, siento la cosquillita de hacerlo, pero no sé por qué, no puedo. ¿Por qué el miedo y el emprendimiento no pueden ir juntos? Mm, están juntos, pero no pueden tener éxito juntos. Tú no puedes tener miedo y tener éxito en el emprendimiento, pero de esos miedos de los que te hablo, muchas personas me podrían decir ahorita, yo no tengo miedo, yo soy bien entrona, incluso, ¿no? Ahí vienen estas mamás luchonas, ¿no? Entonces no se trata de algo que tú puedas identificar así claramente, no es algo que esté en tu radar, no es algo que esté, que lo puedas ver, no es algo ni siquiera que conoces, ese miedo ni siquiera lo conoces. Entonces, no pueden ir juntos el miedo y el éxito en el emprendimiento. No pueden. Si no estás teniendo éxito, es porque te lo está impidiendo el miedo. Tu potencial está detrás del miedo, o sea, detrás, no enfrente. No es algo que tú puedas localizar o que tú puedas identificar. Es un miedo que se tiene que trabajar en un momento determinado, identificar y trabajar, pero no es un miedo que tú puedas decir, yo lo identifico y por ende inmediatamente lo trabajo. Eso no se puede hacer. Porque el emprendimiento y el miedo no pueden ser una buena dupla para tener éxito. O sea, el emprendimiento y el miedo no pueden ir juntos en un éxito, en tener éxito. Entonces, ese miedo primero tenemos que identificarlo, pero no es un miedo generalizado. No es, por ejemplo, cuando, no sé, cuando la pandemia, no es un miedo que todos tengan ese miedo. Son miedos demasiado particulares, demasiado personales, demasiado ligados con tu historia infantil, muy ligados. Entonces, son miedos ligados a la historia infantil. Son esos miedos que mientras estés siendo mamá, mientras estés trabajando, mientras vayas y recibas un sueldo, no te afectan demasiado. ¿Por qué? Pues porque encontramos las formas de salir adelante, como dice la gente, ¿no? Salimos adelante sí o sí, producimos dinero sí o sí. Aquí la cuestión es cuando tú te quieres salir de esa caja donde están todos y quieres emprender por tu cuenta. Ahí sí viene un problema, porque ahí es donde tienes que enfrentar esos miedos. Ahí es donde se presentan. Vamos a decir que ahí es donde se activan. Cuando tú emprendes, cuando montas un negocio. ¿Por qué pasa que los miedos se activan más cuando haces eso? Porque requiere más de ti, más de tu compromiso, más de tu entrega, más de tu crecimiento, más de tu expansión. Mientras que vayas a trabajar, a estudiar, seas mamá, vayas de vacaciones, no hay tanto problema. El cuestión es cuando quieres crecer, cuando quieres hacer algo más de lo que es el promedio, cuando quieres salir de tu zona de comodidad. Ese es el verdadero problema. Entonces no pueden ir juntos. Ese miedo infantil junto con el emprendimiento no pueden ser una muy buena dupla para el éxito. No pueden ser. Entonces no pueden ir juntos por eso, porque son miedos infantiles que van a requerir el emprendimiento, el poner un negocio, por ejemplo, el querer acceder a un puesto más alto en tu trabajo, mientras que te mantengas en un nivel bajo, no hay problema. O sea, sí hay, pero no te va a impedir demasiadas cosas cuando quieres hacer algo más. Cuando quieres hacer algo más, ahí sí es donde ya no vas a poder porque se requiere más de ti, se requiere más de tu compromiso, de tu persona, que des más, que salgas de tu zona de comodidad, que te atrevas a algo más, que adquieran más habilidades, o sea, se requiere mucho más. Y nuestro punto número 4 dice, ¿cómo trascender el miedo? ¿Cómo trascendemos ese miedo? Primero tenemos que identificarlo. Nosotros no podemos trascender algo que no sabemos que existe.
O sea, yo no puedo trascender el miedo si no sé que existe el miedo. O sea, no lo puedo trascender. Si no sé que existe el miedo, ¿cómo lo trasciendo? ¿Cómo trasciendo si no sé lo que es, no lo conozco? ¿Y cómo podemos nosotros conocer lo que son nuestros miedos? Todos esos miedos tan sutiles, tan así como tan de bajo perfil, pero que al final del día es lo que nos va a impedir tener éxito. Todos esos son miedos infantiles, son miedos que se quedaron ahí, que no se trabajaron. No se pueden trabajar quizá en la niñez porque aparecen en la adultez, pero son miedos que se quedaron ahí, son miedos que vamos a decir, que se acunaron, que crecieron. Es como si te hubieran regalado por ahí una mascotita pequeña que fue creciendo y creciendo y de pronto ya no cabía en su jaula y esos miedos van creciendo y se presentan, se activan cuando somos adultos, que es cuando se activan, cuando somos adultos, cuando estamos creciendo. Ahí sí se activan los miedos, esos miedos sutiles, esos miedos pequeños, esos miedos que parece que no son nada o parece que yo no le tengo miedo a nada. Entonces, eso se trasciende cuando los identificas y se identifican mediante un proceso. No se pueden identificar así como decir, a ver, fórmate tú y yo te digo cuál miedo tienes, a ver el que sigue, a ver, no. Mira, nosotros en los talleres sobre las heridas de la infancia, los identificamos todos los miedos que nosotros tenemos, pero no es porque yo, Laura Coach, sepa leerte. No, hacemos tantas preguntas que de pronto tú identificas cuál es el miedo que más se activa en ti. ¿Cuál es ese miedo que más se activa en ti? Entonces es ahí donde nosotros empezamos a trabajar con ese miedo. ¿Qué quiere decir? Lo identificamos para ser consciente de él y cuando somos conscientes de él, vamos diluyéndolo. Nos vamos dando cuenta cada vez que se activa, digo, se activó el miedo. Entonces lo diluyo un poco más. Sigo sintiendo miedo, pero lo voy diluyendo hasta que se acaba, hasta que ya no es miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es imaginario, pero parece real. Parece real, es imaginario, pero parece real. Entonces, lo que nosotros hacemos es identificarlo para poder ser consciente de él y cada vez que se active, poder trabajar con él y empezarlo a diluir hasta que listo, se acabó ese miedo y entonces es ahí donde empezamos a tener el éxito, donde empezamos a ser libres del miedo, pero no podemos ser libres del miedo antes porque no sabemos qué es, cuál es, cómo es, cuál es el miedo infantil que se quedó arraigado en mí y que fue creciendo poco a poco sin que yo me diera cuenta. Entonces, ¿cómo podemos trascender el miedo? Necesita obviamente haber un proceso. No puede ser de manera diferente. No podemos hacerlo de manera diferente más que teniendo un proceso personal de crecimiento, sobre todo de reinterpretación. Por ejemplo, el punto número 5 dice el compromiso en el emprendimiento. No es un compromiso de aventarte a vender tantos productos, tampoco es un compromiso de quedar bien con el líder o con la persona que te inscribió en un negocio, con la persona que te apoyó a poner tu restaurante, con la persona que te ayudó o que te apoyó para poner tu spa o tu salón de uñas, lo que sea. El compromiso con el emprendimiento es el compromiso de ir creciendo junto con tu emprendimiento. No puedes creer que tu emprendimiento va a crecer, que tu negocio va a crecer si tú no creces personalmente. Eso es imposible, no lo puedes sostener, no puedes sostenerlo porque el compromiso en el emprendimiento es el crecimiento junto contigo con el emprendimiento. Si no, eso es imposible de hacer. Aquellas personas que han estado emprendiendo en su vida, que han vendido esto, ahora vendieron aquello, ahora se inscribieron allá, ahora andan acá. ¿Cuánto esfuerzo has hecho? ¿A poco no es cierto que no tiene que ver tu esfuerzo, tus acciones con el nivel de éxito que tienes? Para nada, para nada. Nosotros damos de más comparado con el resultado que tenemos. Entonces el compromiso es el compromiso de crecimiento, no es el compromiso de vender ni el compromiso de nada, es el compromiso de crecimiento. Si no creces, si no identificas tus miedos, si no te liberas de esos miedos de manera amorosa, porque cuando tú tratas de liberarte de esos miedos, lo único que haces, si no tienes un proceso, si no tienes técnicas, si no tienes un método, lo único que haces es ignorarlos, evadirlos, pero no los diluyes, no los trasciendes. Entonces el compromiso en el emprendimiento no es, te digo, vender más o tener, o sea, tener más ventas. Claro, claro, eso sería genial,
pero el compromiso es crecer tú junto con tu emprendimiento. Entonces es un compromiso de dar pasos afuera de la zona de comodidad. Y esa zona de comodidad es sentirme incómodo yo, trascendiendo mis miedos, sintiendo que no puedo y ahí voy y los voy trascendiendo. Entonces el compromiso es un compromiso más personal conmigo. Entonces yo, el compromiso que tengo con mi emprendimiento es que al mismo tiempo que quiero que mi empresa crezca, va a crecer al mismo tiempo que crezco yo, en todos los sentidos, en el merecimiento, en sanar mis heridas de la infancia, en reinterpretar mis percepciones infantiles, en hacer un curso sobre el dinero, cómo mantenemos al dinero fuera de nosotros, cuál es la relación que tenemos con el dinero. Entonces no se trata de vender. El compromiso en el emprendimiento va mucho más allá, pero no se requiere que digas tú, oye, son muchas cosas. No, es una sola que se llama crecimiento. Es todo. Ahí van implícitas todas las demás. O sea, hay muchas variantes del crecimiento, pero el compromiso es el crecimiento. Tú quieres que tu emprendimiento crezca, que dé dinero, que tenga éxito, que llegues a niveles, que llegues a mayor número de ventas, a mayor número de personas, sí, sí lo va a hacer, siempre y cuando tu compromiso con tu propio crecimiento personal esté ahí también ligado. Y nuestro punto número 6, tú quieres un negocio sostenible, tú no quieres emprender ahora aquí, mañana allá, rezongar de los líderes que te tocaron o que puse mi negocio en una plaza comercial que no llegaba a nadie, ta, 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 ta. Todas esas son puras justificaciones, justificaciones, porque al final del día no sabes cómo hacer un negocio sostenible. Y un negocio sostenible no tiene que ver con las ventas, tiene que ver con tu nivel de crecimiento. Si tú tienes un nivel de crecimiento, tu negocio va a ir creciendo junto contigo. Estamos tan acostumbrados, por ejemplo, a ir de vacaciones y regresar, y todavía ponemos en las redes sociales a la triste realidad, que no sabemos cómo vivir de vacaciones. No sabemos, no es sostenible las vacaciones. Es una vez al año, dos veces al año, o ninguna vez, o a cada 3 años, no sé, pero no sabemos cómo sostener eso. No tenemos la menor idea porque los negocios sostenibles que todo mundo queremos, te digo, no es el producto que venden, ni si es de China ni de Palestina. La compañía, cómo te pagan, cómo entregan el producto, si es bueno o no, ese asunto está resuelto. ¿Cómo vas a hacer tú tu propio negocio sostenible? Dime cómo lo vas a sostener ese, ¿no? Ese sí tiene que ver con que tú como emprendedora tienes que estar mucho más acercada al crecimiento personal, a detectar y a identificar cuáles son los miedos sutiles que te detienen. Recuerda que el deseo te impulsa y el miedo te jala hacia atrás. Porque si fuera puro deseo, ya estabas en otro nivel, ya estabas siendo millonario tu emprendimiento. Todos pueden ser millonarios en tu emprendimiento. Ahí vemos los emprendedores hasta de 20 años siendo millonarios. Pero no se trata de eso. ¿Por qué no puedes tener un negocio sostenible? Porque estás creyendo que un negocio sostenible se sostiene porque la compañía es muy buena o porque la plaza comercial donde pusiste tu estética es muy buena. O también, obviamente, también se trata de perseverancia, también se trata vamos a decir, de conocer tu producto, tu negocio, de tener clientela, pero al final del día tú puedes tener todo eso y aún así no tener el éxito que tú esperas, ni tener un negocio sostenible. Porque el miedo te hace retroceder, porque son miedos sutiles, o sea, son miedos que no los puedes simplemente decir, yo voy porque me voy a aventar del bungee. Del bungee no te estás aventando cada 5 minutos, te aventarás una vez en la vida y ya, eso es muy fácil trascenderlo. Aunque tengas demasiado miedo, lo puedes trascender porque es una sola vez. Pero cuando estás en un emprendimiento es todos los días, a cada rato, en cada minuto y en cada momento. Entonces es como esa carrera, ¿no? Entonces no se trata de vencer un miedo que tú localizas o quieres, ¿no? Por ejemplo, yo no me subiría a los juegos mecánicos, ni por error, no me gustan, es una sensación muy desagradable para mí. Entonces, eso está bien localizado, pues eso que identificadísimo, minimísimo para mí. No es esos miedos los que te hablo, son los que no identificas, los que no sabes, los que te jalan hacia atrás, realmente te jalan hacia atrás, realmente no te permiten avanzar, es real eso. No se ven, sí, pero es real que no te dejan avanzar.
Es real que ya a estas alturas con tu potencial, como hablamos al principio del potencial, pues ya fueras millonaria. Con tu potencial, con lo que trabajas, con lo que haces, con lo que te preparas, con lo que te apasionas, ya serías millonaria. Ya estarías en un negocio sostenible. ¿Y por qué no pasa eso? Porque precisamente el miedo es sutil, es básicamente inidentificable si no te propones hacerlo, si no hay un trabajo previo, si no hay un proceso, entonces no vas a poder sostener tu negocio más que un tiempo y luego le empezamos a echar la culpa a todos, ¿verdad? Todos tienen la culpa menos yo. Puedes vivir y ser feliz a pesar del deseo no cumplido. Claro, tú tienes un deseo, ¿no? Yo tengo el deseo yo trabajo en una compañía, vamos a decir, de empleada, pero yo tengo el deseo de salirme de trabajar y que mi familia vaya de vacaciones. Ese es un deseo. Pero puedes ser feliz a pesar de ese deseo. Sí, hay muchas cosas más que te hacen feliz. Entonces, tampoco el deseo en un emprendimiento es el santo grial. Tampoco ese deseo que dices que yo tengo tanto de sí, yo también y todo mundo desea, pero puedes ser feliz a pesar de eso. Entonces, no es algo que te impida ser feliz. Por lo tanto, no es prioridad ni es lo único que yo podría hacer y lo único a lo que yo me podría dedicar. Puede ser que tú estés ahorita en un emprendimiento o que quieras poner un negocio y si no funciona, igual vas a ser feliz. Entonces no puedes basar el éxito de tu negocio en tu deseo. Puedes ser feliz, pues si no fueras feliz o estuviera tu vida en riesgo, si no cumples eso, bueno, ahí sí, te la creo que lo cumplas porque lo cumples. Pero si tú estás en un emprendimiento y haces mantras o dices, yo voy a tener éxito en este negocio porque lo deseo tanto, pues eso no es así. El deseo no es suficiente. Es como querer salir de los barrotes de la cárcel donde nosotros mismos nos hemos puesto y decir, tengo tanto deseo de salir de aquí que me voy a volver fantasma y voy a cruzar los barrotes. Pues no, el deseo es muy bueno, tener deseo es imperante, es una de las fórmulas, sin embargo no lo es todo, porque a pesar de que no cumplamos nuestro deseo, vamos a ser felices. Ahora imagínate que te juntaron todas las de la secundaria o las de la preparatoria y te dijeron que van a ir a un viaje y te están invitando. Y tú estás súper emocionada y dices, sí, yo quiero ir, me encanta ir a de vacaciones con mis amigas, ya me las imagino y en mi mente ahí está, el deseo enorme, ya me lo imagino, estoy allá, estamos en un grupo de WhatsApp y ahí nos decimos, y mira, ya compré el traje de baño, ya, mira, ya vi el hotel y tú estás súper emocionada. Pero imagínate que para ir a ese viaje tienes que vender todos los productos de tu compañía que tienes ahí y que nunca los has vendido. Ya tienes ahí un stock. Pero imagínate que tu miedo sea precisamente a vender, que tu miedo sea hablarle a las personas, que tu miedo sea que te vayan a rechazar, que tu miedo sea que te vayan a juzgar. Imagínate que ese sea el miedo. Ese miedo no lo puedes trascender por el viaje, no lo puedes trascender por el deseo. Tú vas a dejar de ir a ese viaje, te vas a poner triste, lo que tú quieras, pero vas a preferir no ir al viaje que pasar por ese miedo. No lo vas a hacer. Es más, tú puedes decir, tengo que vender 20 productos de esos, venderás uno, dos, tres, y ahí quedó. No vuelves más. Es muy doloroso estar queriendo hacerlo a través del miedo es muy doloroso, muy doloroso. Y como es un miedo que no identificas, entonces empiezas a decir, no, pues es que la gente no quiere, no, pues que está muy caro, no, y empezamos a decir, porque no sabemos cuál es el miedo que nos detiene. Y hay un miedo que nos detiene. Eso es verdadero, un miedo que nos detiene. Entonces, ¿podemos ser felices a pesar del deseo no cumplido? Claro, claro que podemos ser felices y no pudimos haber ido a ese viaje que les digo y de todos modos ser felices, de todos modos buscar otros medios de felicidad. Entonces, no simplemente por decir, tengo mucho deseo de hacer este negocio, no, eso no es así. Los miedos son tan sutiles y tienen que ver tanto en la ecuación del emprendimiento, el miedo sutil, el miedo infantil, el miedo incrustado, el miedo paralizante, el miedo que sabotea.
el miedo. Ese miedo está tan incrustado en nosotros, en nuestra personalidad, está tan mimetizado con nosotros que al final del día, por más cosas que haya, no vamos a poder hacerlo. Y hay muchas personas teniendo éxito a pesar de que no trascienden sus miedos, a pesar de todo eso, claro, pero si tú no eres de esas personas, bueno. Esta clase es para... ¿Por qué sanar? Dice nuestro siguiente punto. ¿Por qué sanar para emprender? Porque quizá ya estés muy drenada de tu energía, ya estés diciendo, pues esto no es para mí. A mí me gustan los productos o me gusta el restaurante o me gusta, pero estoy pensando que esto no es para mí, porque estoy sufriendo mucho, porque me la estoy pasando mal, porque no tengo, estoy mal, no creo yo que sea así para mí. Entonces, sanamos nuestras percepciones, no sanamos el dolor ni el miedo, sano el hecho de creer que ahí hay algo que me puede impedir hacer. Eso es lo que sano. Imagínate una persona que tiene miedo a ir a vender esos productos para irse de viaje. Imagínate que ya hubiera trabajado en eso, que ya hubiera dado esa forma o ya hubiera entrado en un proceso. Imagínate que de pronto el miedo paralizante le diga no, y ella diga, ¿cuál miedo? Pero lo pueda decir de a de veras. No simplemente que crea que no hay miedo. Entonces tenemos que sanar para emprender, para no hacerlo con tanto dolor y sobre todo porque nos merecemos el éxito. ¿Para qué emprendemos? ¿Para no tener éxito? No, emprendemos para tener éxito. Para eso emprendemos 100%. Tú no emprendes para no tener éxito, tú no emprendes para ver qué pasa, tú no emprendes porque estabas aburrida y, ay, puedo emprender a ver qué pasa. No, emprendes porque en tu mente está el éxito, ahí está en tu mente el éxito. Hablas de emprendimiento, rápidamente quieres hacerlo. ¿Por qué? Pues porque para eso emprendes, para tener éxito, para tener resultados, para cumplir tus sueños, para eso emprendes. Por eso debes sanar para emprender, pero no sanar para empezar a emprender, sino sanar para emprender de manera fluida, de manera que ya no te estanques, que ya no te atores, de manera que esto siga, de manera que practiques la paciencia contigo, que practiques el amor, que practiques incluso debemos sanar para emprender, porque debemos practicar nuestra relación con el dinero. Tenemos décadas, o más bien tenemos, bueno, no décadas, yo creo que siglos de que hemos vivido en entornos que nuestra familia, que todas nuestras generaciones, pues nosotros venimos de entornos pobres, de entornos de carencia, entonces nuestra relación con el dinero no es buena, incluso las heridas de la infancia tienen que ver con nuestra relación con el dinero. Tienen que ver, porque nuestra relación con el dinero, chicas, quiero que entiendan que nuestra relación con el dinero es una relación muy común, muy de todos los días. Por eso precisamente tenemos que sanar la relación con el dinero. ¿Por qué? Porque es de todos los días. Porque el dinero es lo más común que existe. Porque para todo se necesita el dinero. Porque si quieres vivir una experiencia de vacacionar o de estar en una playa o si quieres vivir esa experiencia, va de por medio el dinero. Es un medio. Entonces nuestra relación con el dinero también se sana a través de sanar las heridas de la infancia. Y sanar las heridas de la infancia no es perdonar a quien te lastimó, ni justificarlo, ni, yo ya entendí. No, es reinterpretar la forma en que nosotros vimos la vida cuando éramos niños. Porque de la misma forma como la vimos, la estamos viendo el día de hoy. Así, la estamos viendo, la estamos viviendo. Pero cuando nosotros emprendemos a través del amor, no es que dejemos de ver la vida así. Lo que sucede es que ya somos conscientes de ello y entonces ese miedo que antes nos paralizaba, ahora somos conscientes de ese miedo, sabemos cómo es, sabemos cuándo se presenta, sabemos qué botón por ahí pica para que ese miedo salga y el miedo, no hay otra forma, no hay otra forma de trabajarlo, no hay otra forma de diluirlo, no hay otra forma de desaparecerlo, solamente cuando eres consciente que está ahí. Un ejemplo, imagínate que quieres bañar a tu niño, no sé, de 4 años y no está ahí. Pues por mucho que quieras bañarlo, no lo vas a bañar, tiene que estar ahí para que lo bañes. Es igual el miedo, tiene que estar ahí para que lo trabajes, tú tienes que ser consciente de él.
Tienes que saber que el miedo está ahí, cuál es, cuándo se presenta, cuándo es. Yo, ¿no? Mis miedos, ¿no? El miedo que sí sabía que no quería hablar por teléfono, pero no sabía que eso me causaba miedo, ¿no? Entonces yo a la hora de hablar por teléfono, pues no, ni por error. Ahora que soy consciente de que ese miedo aparece cada vez que timbra el teléfono, soy consciente de él. Entonces lo que hago es permitirme sentir ese miedo y darme cuenta que ese miedo es imaginario, es ilusorio, no existe, no es. No hay un miedo como tal de hablar por teléfono, no es algo peligroso para mí. Pero ¿cuándo es cuando yo empiezo a ver el peligro en tener una voz en mi oído? Pues en mi infancia, precisamente, en mi infancia. Entonces, ¿por qué sanar? Pues porque tenemos que identificar los miedos para poder trabajar con ellos. Tenemos que identificar cuál es, cuándo se activa, con qué, quién lo activa, a qué hora, cómo ser consciente de él, cómo se siente cuando viene ese miedo, dónde lo siento, en qué parte del cuerpo. Todo eso es identificar ese miedo sutil y ese miedo infantil, porque todos los miedos son infantiles. Esto sí. Imagínate, le tengo miedo a los perros porque una vez me mordió uno. Pues eso es fácil de identificar. Aquí la cuestión es lo que no identificas. Y eso muchas personas no están dispuestas porque creen que ya lo saben todo. Y yo le estoy hablando aquí a la emprendedora que no ha tenido éxito, porque a la que ha tenido éxito, qué bueno, quizá quiera seguir al segundo nivel o a ir a otro nivel. Yo le estoy hablando aquí a la que no ha tenido éxito, la que está desesperada, la que dice qué me pasó, porque esa es mi historia. Entonces, ¿por qué sanar? Porque hay miedos que no puedes identificar simplemente con vivir o con respirar. Tenemos que entrar en un proceso y no es un proceso doloroso, es un proceso amoroso. Y nuestro último punto que dice sanar lo que creí sobre mí y sobre el mundo. Eso es lo que tenemos que sanar, lo que creí. Pero ¿cuándo lo sano? Cuando soy consciente de él. Tengo que sanarlo. Lo que creí. Yo creí algo sobre el mundo, creí algo sobre mí misma. No vamos más allá. Algo nos jala, algo nos detiene. ¿Y qué es eso que nos detiene? El saboteo. Nos saboteamos, ¿cómo? Con lo que sea, no importa lo que sea. Yo me saboteo a mí misma y no doy el siguiente paso. Y creo que lo doy, y creo que lo hago, y creo que, ay, mira qué sí, pues me estoy comparando con las otras personas que a lo mejor que fueron de mi generación o de mi familia, y yo decir, mira nomás, yo, no, yo brillo, pues sí, pero no es eso lo que quiero. Yo creo que somos muy claras en lo que queremos. En lo que no somos muy claras es en cómo obtenerlo. Y obtenerlo y sostenerlo, porque yo tuve montones de éxitos y yo supongo que ustedes también han tenido montones de éxitos. ¿Por qué no están con ustedes? Porque no sabemos cómo sostenerlos. Ese es el detalle, ¿verdad? No sabemos cómo sostenerlos. Entonces, lo que creí sobre mí es muy importante, lo que creí en mi niñez sobre mí, porque lo voy a seguir creyendo. Sí, no, el pasado ya pasó, sí, el evento. El evento sí pasó. Claro que pasó el evento, pero no pasan las sensaciones, no pasan las emociones, se quedan incrustados los miedos, se quedan los focos rojos de peligro, peligro, y se quedan. Ahora, claro, de adultos los manejamos de manera diferente, obvio. No los manejamos igual, no me pongo a llorar detrás de la cama y me meto abajo de la cama a llorar, no. Ahora los manejo diferente, pero siguen siendo los mismos miedos, igualitos. No, más que los manejo de manera distinta. Ahora me saboteo. Ahora digo, ay, no, esto no es para mí. Ahora digo cualquier otra cosa, pero sí, me siguen deteniendo los mismos miedos. Cuando nosotros sanamos la percepción sobre nosotras mismas, es cuando entonces sabemos que no tenemos ningún impedimento, que los miedos no son reales y que los miedos, igual que los eventos, ya pasaron y que en un momento, si eso era peligroso para mí, no es peligroso para mí ahorita, pero son miedos muy sutiles que no podemos identificar simplemente por el hecho de creer que, ay, no, yo sí, como que yo sí, pues ni que fuera usted quién, un alienígena o quién. No, no, eso no funciona así en nadie, 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 nadie.
en nadie, por muy fregona o fregón que te creas, no funciona así en nadie. Yo veo, y de veras, hasta me estremezco así de decir, wow, cuánta emprendedora, cuántos cheques ahí de no sé qué tantos millones podría haber, cuántos viajes, cuántos aeropuertos podría haber ahí, cuántas cosas, cuántos sueños cumplidos, cuánto ayudar a las personas podría haber ahí. ¿Cuánto? Porque la capacidad está, porque el potencial está. Es más, parecemos un caballo en arrancadero, ¿sí o no? De esos caballos que van de carreras y tú estás así como que, sáqueme, y el miedo atrás, que no, espéreme, no puede ir. Y yo digo, pero sí, sí puedo, pero sí, sí quiero, pero sí, sí me gusta. Ajá. Creo que ha llegado el tiempo de tomar el emprendimiento en serio y empezar por lo que realmente nos atora, empezar por eso, porque si no, no quiero decir que te vayas a morir, ¿verdad? Ni mucho menos, ¿no? Fíjense que ahora que estaba aquí mi nieta, estábamos practicando, que me pongo a practicar con ella, porque compra un regalo que se va a llevar a su casa y lo quiere abrir ya. Entonces yo le digo, vamos a practicar la paciencia, vamos a practicarla. Practica la paciencia, vas a ver que no pasa nada. ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? Ella empiezo, ¿no? Con la nena. Y entonces ahora que se iba a ir, le digo, ¿cómo te fue practicando la paciencia? ¿Verdad que se fue la paciencia? ¿Verdad que cuando tú trabajas con ella, verdad que ya no está? Mira, ya no te volviste a acordar de ello, porque eso pasa, pero necesitamos identificar qué es lo que está pasando. Si no, no podemos trabajar con ello. Si no sabemos con qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar, o sea, el botón, ¿cuándo se me activa ese miedo? ¿Cuándo me quedo paralizada? ¿Cuándo no hay poder humano que me mueva? Es como si me quedara en shock. Fíjense que hablando de eso le voy a platicar. Yo no sabía, pero desde siempre yo le tenía miedo a las escaleras eléctricas. Entonces a la hora de subirme me quedaba paralizada, no podía mover los pies, o sea, me quedaba así. Cuando estaba trabajando en Villahermosa, Tabasco, estaba platicando con un ingeniero porque yo trabajaba en una constructora y estaba trabajando, y entonces empiezan a decir que ya va a salir el vuelo para Chihuahua, ya va a salir, ¿no? Había un vuelo a Chihuahua. Y el ingeniero, como no sabía que le tenía miedo a las escaleras eléctricas, me empuja a las escaleras y santo remedio el miedo. Nunca me volvió a dar miedo, nunca más. Sí me explico, pero ¿qué te activa todo eso? O sea, hay miedos muy identificables y eso es bien fácil, te digo. Yo no me subo a los juegos mecánicos. Si quisiera, lo haría para vencer ese miedo, ok, pero eso lo puedo identificar bien fácil. A ver, ¿y lo que no? Aquello tan sutil, aquello tan fantasmal, aquello que ni cuenta cuándo llegó, ni por dónde, ni a qué horas. Lo único que sé es que ni soy millonaria, ni ando en los aeropuertos, ni viajo todos los días, ni estoy haciendo lo que me da mi gana. Así de simple. ¿Mm? Es lo único. Ahí es donde se requiere ese proceso de autoconocimiento. Es muy doloroso no hacer lo que tú quieres, muy doloroso saber que tienes todo ese potencial y muy doloroso no me refiero en dolor moribundo, pero sí es que cuando te quedas a solas contigo decir "Y tanta cosa que pudiera estar yo haciendo y que no tengo tiempo y que no tengo ni los medios, siendo el mundo millonario, habiendo todas las oportunidades del universo, ¿verdad? Yo estoy muy a favor de que identifiquemos nuestros propios miedos para no vencerlos, sino para diluirlos, irlos trascendiendo. Y trascenderlos yo es como la piedra, ¿no? Al principio el miedo, como no es nada, pero para mí es tan real que parece una piedra, ¿verdad? Dice, ¿cómo? Dígame cómo atravieso la piedra. Y si tú me dices que una piedra no es nada, no te voy a creer. Si estoy viendo, es una piedra, ¿cómo que no es nada, no? Pero vas dándote cuenta de ello. En la película de Matrix, que hay muchísimo conocimiento ahí, en esa película de Matrix, que uno de un chiquillo está doblando una cuchara y alguien le pregunta, ¿y cómo le haces para doblar la cuchara? ¿Cómo le haces? Porque así la dobla con el pensamiento. Y le dice el chico, es que lo que tú no entiendes es que no hay cuchara. No nos damos cuenta que no es nada, pero lo veo como si fuera algo. Por eso a la hora de dice, ¿cómo hablando una piedra? Si para mí es piedra, vas a trabajar tanto con tu autoconocimiento que te vas a dar cuenta que no hay piedra, que nomás te la estabas imaginando. Entonces, ese es el gran detalle sobre el emprendimiento, sobre las cosas que queremos hacer, que estamos imaginando algo que no es real, pero parece real, que se siente real, porque en nuestra vida aparece como algo.
como algo real. Ese potencial está detrás del miedo, es porque hay que trascenderlos, no es porque hay que acabarlos, entenderlos, justificarlos, no hay que hacernos amigos de ellos, hay que trascenderlo, quiere decir, hay que ir más allá de ese miedo, hay que ir más allá, hay que ir diluyéndolo y sabiendo que son miedos infantiles y los miedos infantiles son reales. Los miedos infantiles son reales, pero nosotros, como personas adultas que seguimos representando o seguimos siendo, o ese miedo está en nosotras, está dentro, no, no está afuera, no, no está en el entendimiento, no está en el yo ya soy mayor, es más, puedes tener 100 años y así mismo. Ese miedo sigue presente porque nuestra parte infantil sigue siendo la creatividad, sigue siendo la alegría, sigue siendo el chiste, sigue siendo la broma, así es que seguimos con esa parte infantil. Aquí la cuestión, chicas, y de eso vamos a hablar la semana próxima, aquí la cuestión es que como no hemos sabido cómo intercalar que la adulta sea la que guíe y la niña sea la que siga, ahorita estamos al revés. La niña es la que guía, dice, dependiendo de mis miedos es lo que vamos a hacer, ¿eh? La misma niña forma la barrera por dónde podemos andar y qué es lo que podemos hacer.